Bueno, ahora sí entonces, todo en orden. Bueno, buen día de nuevo, aula 300, aula Zoom. Estábamos comentando que la sección que tenemos para trabajar hoy es la sección 1.6 que Luana había dicho que era de logaritmos y función inversa. Bueno, para trabajar con esta sección, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la noción de logaritmos, así que vamos a empezar por ahí. A ver, si quieren trabajo con la anotación del libro, si no le ponemos cualquier letra que igual está buena si nos ubicamos. Vamos con cualquier letra, ¿sí? Logaritmo en base a de b igual a c. La expresión, eso es una expresión que contiene el logaritmo, ¿sí? Bien, ¿cuál es el equivalente? Sí. ¿Cuál es el equivalente de esta expresión? ¿Sí? Si yo digo el logaritmo en base a de b igual a c, esto tiene una expresión exponencial, ¿no? Eh, Déjame pensar un segundo tu nombre, me tiene que salir. ¿Jerónimo? Sí. Dice Jerónimo a potencia de b igual a c. Perfecto, ahora agregamos la palabrita que es potencia, que es a elevado a la elevado a la C, aunque se entendió perfecto Jerónimo, es igual a B. Esta definición la tenemos que tener presente. Recuerden que está en el libro para los que están copiando, ¿sí? Estaba en el libro. Bien, ¿cuál es la relación entre estos? Fíjense, este logaritmo, ¿cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? Base, que por supuesto esta base es la base de la potencia, ¿sí? El logaritmo, que es este número c, es el que aparece en el exponente. Ese es el logaritmo, ¿sí? Entonces, con esta definición, por ejemplo, si decimos logaritmo en base 2 de 8, ¿qué tendríamos que pensar para responder eso? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? Dice Luciana, ¿cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma para que me dé el argumento? Bueno, usó todas las palabras correctas, usó una. ¿Cuál es el argumento? Cuando hablamos de logaritmos, ¿sí? Esto se llama base, esto dijimos que era el logaritmo, ahí le ponemos, y al número b se le suele llamar argumento. Entonces dice Luciana, que para responder esto, que es lo que yo pregunté, ¿qué significa esto? Esto quiere decir, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a la base? Que en este caso la base vale 2 para que el resultado me dé el logaritmo. Lo que está diciendo Luciana es la definición de potencia, ¿sí? De un número natural. Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar al 2 para que el resultado me dé cuánto? 8. ¿Cuántas veces lo tengo que multiplicar? 3 veces, dicen por allá.
Y efectivamente, esa es la respuesta. El logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Y esto por qué? Porque la base 2 elevada al cubo, es decir, la base multiplicada por sí mismo 3 veces, me da como resultado 8. El logaritmo en base 2 de un cuarto. Así salimos de esta idea de cuántas veces tengo que multiplicar. Esa definición anterior aplica bien porque la potencia era de exponente natural. Y en este caso, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto? -2. Y eso es correcto. Y eso es correcto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? El logaritmo en base 2 de un cuarto es -2. ¿Por qué? ¿Escucho? ¿Escucho o los leo? Te queda un cuarto. Te la hago cortita. Gracias, Miranda. Iván, ¿no? Bien, son dos respuestas distintas, voy a tomar las dos. Vamos por la de Miranda. Dice Miranda, el logaritmo en base 2 de un cuarto es -2. ¿Por qué dice ella? Porque la base, que es 2, elevada a la -2, eso me da un cuarto. O sea, lo que usó es la definición del logaritmo. Dice Iván que el logaritmo en base 2 de un cuarto, y él da una explicación distinta. Claro, sí, por eso dije, ahora voy a ir escribiendo el tuyo. Decime qué hago. Escribo un cuarto, lo escribo como un medio elevado al cuadrado. Esto que está acá, un medio al cuadrado, dice van propiedades de potencia. Esto es igual a, vamos a escribirlo acá, logaritmo en base 2 de 2 elevado a la -2. Y acá tenés dos formas distintas. Primero voy a ir con la que está diciendo Iván. Dice, esta la puedo bajar acá, ¿no es cierto? Entonces él dice, -2 por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y esto cuánto vale? El logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto vale? 1. Entonces esto es -2 multiplicado por 1 y esto da -2. Así piensa Iván, que está perfecto. Él puso en juego varias cosas acá. Él puso en juego expresar en forma de potencia, ¿sí? Trabajó con una potencia de exponente negativo. Acá, en este caso, acá aplicó la propiedad de logaritmo. ¿Qué propiedad aplicó? No sé si tiene nombre, pero me la pueden contar. ¿Cuál? ¿Cuál? Nombre. UMA.
Ah, mira qué interesante. Antes el cuadrado multiplicaba todo el logaritmo. En realidad, este cuadrado, para Uma y para los que nos están escuchando, lo que está afectando es al argumento. No es el logaritmo, y ahora aprovecho para ver una anotación. Este cuadrado dice que es el logaritmo en base 2 de este número, un medio que está elevado al cuadrado. ¿Sí? El que está elevado al cuadrado es el argumento, digamos, no el logaritmo. ¿Sí? Pero la idea es esa. Ese 2 que estaba afectando al argumento baja multiplicando a todo el logaritmo. Bueno, acá Iván puso en juego varias cositas, ¿sí? Varias cositas. Por ahí, esta opción, la primera, nos lleva directo a la respuesta, porque lo que hay que pensar acá, y repito, lo de Iván está impecable, ¿eh? Solo que él responde, o sea, ustedes se quedan acá con la respuesta que a ustedes les sirva o comparen si alguien tiene una respuesta diferente, nos la cuenta en este momento. ¿Tá? Ustedes después verán cuál, eh, por cuál se deciden. En el primer caso, que fue el de Luciano o Miranda, ya no me acuerdo cuál de las dos, Miranda, directamente fue a la definición del logaritmo, que es la que pusimos acá, que el logaritmo en base a de b es igual a c y eso quiere decir que a elevado a la c es b. ¿Sí? Esa es la definición. Bueno, de paso aprovecho para comentar una anotación que se refiere a lo que decía recién Uma. Si nosotros, la propiedad era esta. A ver. Ah, bueno. La propiedad dice, eh, no, primero voy a ir por el ejemplo del cuadrado. Decía, logaritmo en base 2 de un medio al cuadrado. Este cuadrado afecta a un medio, ¿sí? Que no es lo mismo que decir el logaritmo en base 2 de un medio. Fíjense la diferencia. Todo elevado al cuadrado. Estas dos cosas son distintas. Esas dos cosas son diferentes. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Una anotación que por ahí pueden tener en cuenta es la siguiente, que esto que está acá a la derecha, esto que está acá a la derecha, también puede aparecer escrito como el logaritmo en base 2. Acá se pone un 2 y este 2 que está acá sí, ese 2 afecta al logaritmo. Estas dos expresiones que están a la derecha son iguales. Eso sí, es válido. Eso para tenerlo en cuenta y hay que conocer las notaciones, ¿sí? La forma de escribir. Lo que aclaré es que esto es una notación, que cuando, eso en referencia a lo que comentó tu compañera Uma, este 2 saca en el argumento, este 2 saca en el argumento, o este cuadrado que aparecía afectaba justamente al argumento. Si ustedes quieren expresar que todo el logaritmo está elevado al cuadrado, todo el logaritmo, que sería esto, lo pongo en forma genérica. El logaritmo en base a de un número b, yo lo quiero elevar todo al cuadrado, todo completo. Al cuadrado o a donde sea, al número que sea. El logaritmo en base, supónganse esto. ¿Se ve que el logaritmo está elevado al cuadrado? Bien, una notación para esto es que ese 2, el del cuadrado, aparezca acá. ¿Se ve? Es una anotación, pero es para que la reconozcan. Cuando ustedes vean un cuadradito acá arriba, es que está afectando al logaritmo. ¿Está bien? Por eso aclaré que no es lo mismo que el 2 afecta a todo el logaritmo. A ver, lo que yo dije es que esto no es lo mismo que esto.
¿Se ve la diferencia? Dependiendo de dónde aparezca el 2, en este caso, el que dejé al final de toda la expresión está afectando al logaritmo, mientras que el que está en el medio afecta, a ver, creo que lo dije mal. El que está al final de todo, al final de toda la expresión, afecta solo al argumento. Ahí me corrijo, creo que había hecho logaritmo. Afecta al argumento, ¿se ve? Mientras que esta expresión que está acá en el medio, ese 2 que aparece ahí arriba, afecta a todo el logaritmo. ¿Se entendió más o menos? Lo probamos en números. El logaritmo en base 2, vamos a poner un número chiquitito, de 4. ¿A qué es igual el logaritmo en base 2 de 4? A 2, muy bien. Vamos a usar la idea de Iván. Bueno, esto ténganlo en cuenta. Esto es 2. Dice Iván, por ejemplo, yo al 4 lo escribo como 2 y yo digo, este 2 ¿a quién afecta? Afecta al argumento. ¿Está bien? Lo que pasa es que justo en el número que elegí, los 2 elevados al cuadrado van a dar 4. Vamos a seguir con el que teníamos. De 8. Vamos a volver a la anterior. Entonces, lo que decía es, este 3 que está acá afecta solo al argumento. No es que estamos elevando el logaritmo al cubo. ¿Sí? O sea, ¿esto cuánto da? Logaritmo en base 2 de 2 al cubo. 3, da 3. En cambio, si yo pongo el logaritmo en base 2 de 8, todo elevado al cubo, el logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto da? Lo que está acá dentro del paréntesis. ¿Cuánto? 3. 3 elevado al cubo, que es cuánto? 27. No es 9, es 27. ¿Se ve la diferencia? Se los puse en números para que vean que no es lo mismo que el 3 esté afectando al argumento a que el 3 afecta a todo el logaritmo. Bueno, ejercicios para hoy. ¿Cuáles eran? 1.6. Bueno, ¿qué decía ese problema? Logaritmo en base, sí. Logaritmo en base 5 de 125. Bien. ¿Qué es lo que tengo que pensar para responder eso? ¿Cuántas veces se multiplicó 5 para llegar a 125? Esa forma de argumentar les va a resultar en esto siempre que el exponente sea un número natural. Porque si el exponente es un medio, ¿cómo respondo esto de cuántas veces es multiplicar un medio? ¿Sí? Básicamente, cada vez, cada vez que ustedes quieran responder esto, tienen que pensar a qué número tengo que elevar la base para que el resultado me dé lo que está del otro lado del igual, que es el logaritmo. ¿Sí? Entonces, acá tengo que pensar a qué número tengo que elevar la base 5 para que el resultado me dé 125, nombre
Sí, de las dos en realidad. Fiorella y, bueno, Fiorella y Antonella ya dieron la respuesta. ¿A qué es igual ese número? A 3, a 3. Y esto es así porque la base 5 elevada al cubo es igual a 125. Con esta definición deberíamos estar todos familiarizados. Sobre esa definición se apoyan todos los ejercicios que tenían que traer resueltos para hoy. Vamos a recordar, como todas las clases, que la idea de que ustedes traigan los problemas resueltos es que puedan sacarle provecho a la clase, puedan sacarse las dudas. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál otro? ¿Cuáles eran los indicados? Vamos en ese orden. 36. ¿Qué dice el 36? ¿El B? Bien, bien. 35b, logaritmo en base 3 de 1/27. Bien, unos minutos para trabajar, para que se vayan poniendo todos a tono.
A ver, Zoom, logaritmo en base 3 de 1/27. ¿Qué dice Zoom? Abril y Milagros dicen -3 y eso es correcto. ¿Está bien? Y acá eh, voy a ir directamente a la definición que estamos usando desde el principio de la clase. ¿Por qué? Porque la base, que es 3, elevada a la -3, eso es igual a 1/27. ¿Sí? 3 elevado a la -3 es lo mismo que 1/3 elevado al cubo y esto es 1/27. Acá estamos trabajando con las cuestiones más básicas de potencia. Bueno, vamos al 36. A y B tiene también, ¿no? Bien. 36 inciso A. Díctenme ustedes. Logaritmo natural. Ah, logaritmo natural, perdón. A ver, todo el tiempo estamos diciendo logaritmo natural, perdón. Ay, sí, era logaritmo. ¿Qué es el logaritmo natural? A ver, quiero escuchar por acá. ¿Qué es el logaritmo natural? Me están contestando siempre los mismos. ¿Qué es el logaritmo natural? Dice Luana, el logaritmo en base E. Gracias, Luana, pero vos sos una de las que había contestado ya. ¿Está bien? Logaritmo natural, ¿de qué? ¿De qué? Bueno, por lo menos me pueden decir el enunciado, ¿no? 1/E, así. ¿Cuánto da eso? Eso da -1. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá tengo que repetir el verso. Lo tengo que repetir en voz alta muchas veces hasta que me lo aprenda. ¿Cuál es la justificación? De cada ejercicio que después del por qué lo digo en voz alta. Díganlo ustedes, a ver. Pero hay algo, a ver. Vamos porque necesito también que registren esto. Yo repito siempre el mismo versito. El logaritmo en base a de b, c porque, ¿qué dije acá? Bien, ahí vamos, suma con tu respuesta. Me dio directamente la respuesta de lo que estaba preguntando. Ahora estamos leyendo acá arriba para que puedan repetir el verso. Que el logaritmo en base a de b, c, ¿por qué? Porque a, la base del logaritmo, la base a elevada a c me da como resultado b. Eso es lo que yo tengo que tratar de registrar o de entender. Es la definición de logaritmo. Si esto no lo registro y estamos complicados. Entonces dice UMA que esto es -1 porque, y lo que hace es repetir eso justamente, porque la base del logaritmo natural, que es el número e, elevada a la -1, esto me da 1/. Esa era la respuesta. 36b. Logaritmo en base 10 de raíz de 10. A ver, acá me dicen que falta la base. Yo puse, me dijeron logaritmo en base 10 de 10 y yo puse esto.
y me dicen falta la base. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién dice que falta la base y quién dice que está la base? Está la base, ¿sí? No se escribe, pero está perfecto igual. Si ustedes quieren poner que esto es el logaritmo en base 10 de un número A y lo quieren poner, no hay problema. Esto es lo mismo que esto. Cuando la base no está explícita, se asume que la base es 10. ¿Está? Es como cuando ustedes tienen, eh, por ejemplo, supónganse que yo les digo 2 por x cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente del x cuadrado? ¿Cuál es el número que está delante del x cuadrado? 2. Si yo les digo 1/2 por x cuadrado, ¿cuál es el número que está delante del 1/2? Y si yo les digo x cuadrado, ¿cuál es el número que está delante del x cuadrado? Un 1. ¿Está escrito? No, eso se asume como implícito. Ahora, si alguien pone 1 por x cuadrado y le vamos a decir que es correcto, puede ponerlo, no hay problema. Pero no fue un olvido ni una omisión, ¿sí? Es una convención. Bien, logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de 10. Muy bien, milagros de Zoom. Esto es un medio. La respuesta a esto es un medio. Y la justificación, ¿por qué? Bueno, a ver, dice Iván, la raíz cuadrada de 10 puede ser representada como 10 elevado a la 1/2. Toda expresión que esté afectada por una raíz se puede reescribir en forma exponencial, ¿sí? Y entonces, acá, donde dice logaritmo de raíz de 10, logaritmo decimal de raíz cuadrada de 10 es lo mismo que el logaritmo de 10 elevado a la 1/2. Y acá podemos hacer el argumento de Iván, que es bajar la potencia, por ejemplo, ¿sí? Hay una forma más sencilla, yo porque quiero seguir las ideas de quien está contestando. Esto es logaritmo en base 10 de 10 a la 1/2 y acá aplica la propiedad que ya me van diciendo en el libro qué número tiene esa propiedad. Ya me van diciendo en el libro, porque si no voy a estar todo el tiempo hablando de una propiedad que no tiene nombre, pero tiene número en el libro. La buscan y me la dicen en este momento. Me dicen en qué página está y cuál es el número de la propiedad. ¿En qué página están las propiedades del logaritmo? ¿En qué página están las propiedades del libro, del logaritmo?
En la página 65 y a partir de ahí, bien, y puntualmente lo que estoy preguntando sobre la propiedad de el logaritmo de una potencia. Leyes de logaritmos, gracias Iván. Leyes de logaritmos, ¿en qué página? 65. ¿Cuántas leyes de logaritmos hay es un cuadro, ¿no? Bien, ¿cuántas leyes hay? Tres. ¿Cuál es la que estoy preguntando? La tercera. ¿Qué dice la tercera? Alguien que me lo lea. Logaritmo en base a. Bien, gracias Julieta. Dice Julieta que la propiedad 3, que es leyes de los logaritmos, la propiedad 3 o la ley 3 dice que el logaritmo en base a de x dice de x elevado a la n, yo le voy a poner b elevado a la n para que no pensemos siempre logaritmo en base a de b elevado a la n, dice la propiedad que el exponente que afecta al b, al argumento, baja y entonces me queda n por el logaritmo en base a de b. Esa es la propiedad que estamos usando. Entonces, de acuerdo a esa propiedad, ¿qué es lo que tenemos acá? Volvemos al logaritmo en base, el logaritmo decimal de 10 elevado a la 1 medio. ¿Qué hacemos? Aplico la propiedad 3 o la ley número 3, la de la página 65. ¿Qué me queda? 1 medio por el logaritmo de decimal de 10. ¿Y a qué es igual el logaritmo decimal de 10? A 1, dice Iván. ¿Por qué? Porque la base que es 10 elevada a la 1 me da el argumento que es 10. ¿Está? Ahí está la respuesta. ¿Estamos? Bueno, siguiente ejercicio. 37. Ejercicio 37. ¿Tiene A y B? Inciso A. Logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de 20. Nombre. Camila, gracias Camila. Bueno, hay una diferencia notable o notoria con los enunciados anteriores, ¿no? Porque ¿qué es lo que aparecen acá, a diferencia de los anteriores? Sumas y restas, sumas y restas. Por lo tanto, para poder responder esto sin usar la calculadora en principio,
Vamos a tener que tratar de expresar eso, de eso se trata el problema, como un único logaritmo, ¿sí? Como un único logaritmo. ¿Cuántos logaritmos ven ahí? Tres, hay que escribirlo como un único logaritmo, así que a trabajar, para los que todavía no lo hicieron, tienen un par de minutos para ir mirando esto. Sugerencia de quienes lo hicieron, para quienes no. ¿Qué tendrían que utilizar? Hay que aplicar una propiedad. ¿Dónde encuentro esa propiedad? En el libro, en la página 65, en un cuadro. ¿Qué título tiene ese cuadro? Leyes de los logaritmos. ¿Qué propiedades tengo que usar? La primera y la segunda. A trabajar ya para quienes no lo completaron.
Bueno, volvemos al problema 37, inciso A. Acá en Zoom ya hay varias respuestas, en el aula 300 también, ¿sí? ¿Me pondrías un ratito el chat visible, porfa? Así los leo. Bueno, acá Shirley dice, se empieza usando la segunda propiedad, y eso es cierto y coincide con lo que algunos compañeros acá me decían en el aula 300. También hay otras respuestas, ¿sí? Perfecto. Logaritmo en base 2 de 6 dividido 15 por 20. Muy bien, bueno, Victoria, Dani, Yara. Bien, vamos con las ideas de Zoom, que son las mismas que estaban comentando algunos compañeros acá. Acá hay un menos, dice logaritmo en base 2 de 6 menos logaritmo en base 2 de 15. Yo lo voy a hacer paso por paso. Hay compañeros que lo escribieron directamente y por lo que me comentaron está correcto, ahora lo chequeamos. Voy a trabajar con los dos primeros porque acá hay una resta y acá dicen en Zoom que esta resta de dos logaritmos se puede expresar como un único logaritmo usando la propiedad 2 que está en la página 65. Como es una resta, la propiedad dice que si tenemos el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c, esto se puede escribir como un único logaritmo en la misma base, en este caso a de qué? De b dividido c, de b sobre c. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Esto lo voy a escribir como el logaritmo en base 2 de, ¿qué pongo acá? 6 dividido 15. Por ahora trabajé solo con los dos, no lo hice todo de uno, más el logaritmo en base 2 de 20. Y ahora otra vez, esta era la propiedad 2 o leyes, como dice el libro. Y la uno dice que si tenemos la suma de dos logaritmos en la misma base, eso se puede reescribir como el logaritmo en la misma base de ¿qué? De b por c, del producto. Que es este el caso, ¿no es cierto? Porque acá tenemos una suma. Entonces, a esto lo podemos escribir como un único logaritmo, será el logaritmo en base 2 ¿de qué? De 6 sobre 15 multiplicado por 20. Por ahí se puede achicar un poquito más. Este seguramente debe tener respuesta en el libro. A ver, busquen la respuesta. El libro incluye respuestas a problemas impares. Fíjense cuál es la respuesta en la sección 3. Bien. Fíjense, acá me dice Miranda que es 3 la respuesta, pero nosotros tenemos el logaritmo en base 2 de 6 sobre 15 por 20. ¿Cómo? ¿De 8? Bueno, sí, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, pero ¿dice ahí logaritmo en base 2 de 8? No. ¿Y cómo llego en todo caso al logaritmo en base 2 de 8? Hago 6 sobre 15 por 20, ¿no? Sí, no sé acá, nombre, sí, nombre, máximo. ¿No se simplificaría el 6 con el 15 y hasta con el 20 si quiero? Sí, o hago la cuenta en la calculadora, simplificamos. A ver, si simplifico, ¿qué queda? ¿Cuál con cuál?
¿Puedo simplificar el 20 con el 15? ¿Sí o no? ¿O estoy obligada a simplificar 6 con 15? Sí, se puede, con convicción. Nombre. Faustina, sí, dice Faustina, sí se puede. Lo hice con timidez, pero sí, sí se puede simplificar el 15 con el 20. Mientras uno esté en el numerador y el otro en el denominador, podemos hacer como quieran. Pero bueno, 6 con 15, a ver, ¿por qué número divido? Por 3. Si divido por 3, acá me queda 2 y acá me queda 5. Y lo pensé. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cuál con cuál? ¿El 2 con el 5 puedo? No. ¿El 20 con el 5 puedo? Sí. ¿Qué pongo acá? 1. ¿Y acá? 4. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. Ahí apareció el 8. Y esto efectivamente es 3. Preguntó una compañera. Acá tiene que quedar claro que el problema para resolver es aplicar las propiedades de los logaritmos. No usamos la calculadora en este momento, pero supónganse que yo quiero encontrar el logaritmo en base 2 de 6, ¿sí? El logaritmo en base 2 de 6, este que está acá. Bueno, formas un montón, pueden buscarlo en Symbolab, por ejemplo, ¿sí? Pero tengo la calculadora, se cortó internet, no puedo usar Symbolab y tengo la calculadora. Y quiero calcular, fíjense que lo que estuvimos calculando hasta ahora fueron números que nosotros podíamos responder. Supónganse, yo les dije, logaritmo en base 2, vamos a salir de 16. Y ese yo lo puedo contestar sin una calculadora, esto es 4 porque el exponente es entero, es un número natural, ¿sí? 2 elevado a la cuarta es 16. O logaritmo en base 3 de 1 sobre 27, creo que habíamos hecho. Esto no es un número entero, pero sin embargo no es difícil pensar en alguna propiedad de potencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos logaritmo en base 2 de 6? Acá ya no es tan fácil pensar, aunque la respuesta es la misma, a qué número tengo que elevar el 2 para que el resultado me dé 6. La respuesta es siempre la misma, el tema es a qué número tengo que elevar el 2 para que el resultado me dé 6. ¿Ustedes saben cuál es ese número? 2,5849, bla, bla, bla. ¿Y Miranda, que es una genia? ¿Cómo hizo eso? Sí, dicen. ¿Cómo hizo eso Miranda? Imagino que es la respuesta. Ah, bueno, Miranda tiene una ventaja. La calculadora de Miranda calcula logaritmos en cualquier base, pero yo invito a todo el mundo, si tienen calculadora o en el celular, ¿sí? ¿Cómo se calcula el logaritmo en base 2 de 6? O usan el celular o si tienen la calculadora, lo que sea, lo que sea. No encuentran el botón porque, claro, la mayoría de las calculadoras tienen dos teclitas, salvo algunas, pero no es el caso. ¿Cuáles son esas teclas? ¿Cuáles son esas teclas? A ver, log, ¿y cuál otra? Y LN, no es in, es LN. Esto, logaritmo
decimal, o sea, logaritmo en base 10. Y ln, logaritmo, ¿qué logaritmo es? En base, tiene un nombre el logaritmo en base, logaritmo ¿eh? natural o neperiano, porque la base es el número de Nepra, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Hay una propiedad o una definición, en el libro está como propiedad, ¿sí? Que se llama cambio de base. Y esa propiedad les permite calcular el logaritmo en cualquier base con esas dos teclas, ¿sí? ¿Qué dice esa propiedad? A ver, Faustina, ¿me estás contestando? No. A ver, Luciana, logaritmo en base a de x es igual a logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. ¿Sí? Esto es cambio de base y a mí me permite calcular el logaritmo en cualquier base usando las dos teclas de la calculadora. Donde dice logaritmo natural, tómenlo como nota y como tarea. Tómenlo como nota como tarea. También lo pueden trabajar con la otra tecla de la calculadora que es logaritmo decimal. Les va a dar en los dos casos lo mismo. No porque el logaritmo, no es lo mismo calcular el logaritmo decimal que el logaritmo natural, pero cuando hago el cambio de base, yo puedo elegir el logaritmo natural o el logaritmo decimal. Con esta idea, ¿cómo calculamos el logaritmo en base 2 de 6? ¿Qué tendría que poner acá? Logaritmo natural de 6 dividido logaritmo natural de 2. Hago esa cuenta y esa cuenta me debería dar la respuesta. Recomendable, no recorten, no trunquen los números mientras están trabajando. La calculadora les va a dar con una cantidad de decimales, trabajen con esa cantidad de decimales. Sí, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 6 en la calculadora? ¿Cuánto? Espera. 2, 2,58496 y siguen. No pongan ustedes 2,558. No lo trunquen ustedes, no hagan ustedes el redondeo. ¿Está bien? Dejen todos los decimales que da la calculadora. Chao. Se te cayó un papelito. Y si yo con todos esos números, con todos esos decimales, hago la cuenta, esto me da aproximadamente ¿cuánto? No, redondeo no. Tiene que haber dado un 2, y algo. 2, bueno, ahí, lo dejo ahí. Que era, Miranda era el número que habías dado. Pero repito, la compañera tiene una calculadora que calcula los logaritmos en cualquier base, pero el resto de los mortales no tenemos esa calculadora. Tenemos la que trae las dos teclitas. ¿Está? Bueno, no se puede redondear directamente. A ver, yo quiero dejar claro esto. Yo puse el logaritmo de 6 sobre el logaritmo de 2 y me dijeron aproximadamente 3. Sí, el redondeo, primero, el redondeo a dos decimales es 3. No, ¿cuál sería el redondeo a dos decimales? Sí, es que hicimos la cuenta. Hicimos la cuenta de todos los logaritmos. La respuesta es 2,58 si lo quieren redondear a dos decimales, ¿sí? 3 es una aproximación, sí, es una aproximación demasiado alta, ¿está bien?
A ver, acá preguntan si puede ser 2,6. 2,6 sería la aproximación a qué decimal, al primer decimal. Si a ustedes les pidieran aproximar con una sola cifra decimal, sí, la respuesta es correcta. El tema es que la mayoría de los ejercicios que ustedes van a trabajar por defecto se les va a pedir que redondeen, ni siquiera que aproximen, que redondeen a dos decimales, la mayoría. Y algunos, cuando no es así, algunos ejercicios lo piden específicamente. Redondea un decimal, redondea a 3, a 5, ¿está? Pero vamos a fijar esto como acuerdo, porque esto está especificado, por ejemplo, en los prácticos, ¿sí? Redondeo a dos decimales. No redondeamos al mayor entero, al entero más próximo, ni a un decimal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al 37B. Ejercicio 37B. A ver. 37B. ¿Qué dice? Logaritmo en base 3. ¿De quién? De 100 menos logaritmo en base 3 de... ujú, menos logaritmo en base 3 de 50. Fíjense en el anterior, fíjense que si yo calculo en la calculadora los logaritmos por separado, el logaritmo en base 3 de 100, el logaritmo en base 3 de 18, el logaritmo en base 3 de 50, no nos van a dar números enteros, ni tampoco, no solo eso, ese no sería un gran problema. No tenemos la respuesta inmediata, ¿no? Sin la calculadora. Yo tengo la respuesta inmediata de cuánto es el logaritmo en base 3 de 100, que sí la tendría si yo les digo cuál es el logaritmo decimal de 100. ¿Cuál es el logaritmo decimal de 100? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Meto presión. 1, 2, 3 ya. 2, 2. Bueno, eso yo lo puedo contestar sin usar la calculadora, pero no es lo mismo con el logaritmo en base 3 de 100. Voy a volver a hacer lo mismo que hice antes, no lo voy a hacer de una sola vez. Voy a tomar los dos primeros y esto me queda igual al logaritmo en base 3 de 100 dividido 18. Este lo había dejado quieto y otra vez tengo la resta de dos logaritmos, o sea, estoy aplicando dos veces la misma propiedad que es la propiedad 2. Esto es logaritmo en base 3 de, a ver, vamos a poner esta, era 100 dividido 18, todo dividido 50, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Logaritmo en base 3 de qué? Para escribirlo como un número, como una fracción, en el numerador no quiero otra fracción, quiero un número entero y en el denominador lo mismo. ¿A qué es igual esto? Acá piensen que es como si tuvieran un 1. A ver, ¿qué pongo arriba? Acá, ¿qué voy a poner? 100 y abajo en el denominador, ¿eh? Bien, pero decime de dónde sale esa cuenta. Eh, De 18 multiplicado por quién? Por 50. ¿Está bien? Producto de, producto de extremos sobre producto de medios. Lo que estoy haciendo
A ver, estas son pequeñas, mínimas estrategias algebraicas que todos tenemos que reconocer independientemente de la calculadora o independientemente de Symbolab. Las aplicaciones ayudan, por supuesto, claro que sí, y nosotras las usamos todo el tiempo, pero esto no tiene que invalidar que uno no pueda hacer un pequeño cálculo mínimo sin ayuda. De hecho, la calculadora no les va a decir cómo hacer esto. Lo que termino de preguntar es 100 sobre 18 todo esto dividido 50. Les pregunté a qué es igual y hay un gran silencio. Si yo les pregunto así, esta expresión de división la puedo poner como dos puntos, ¿no? 100 sobre 18 dividido 50. ¿Esto a qué es igual? ¿Tampoco? Cambié la anotación porque está por ahí, a veces es de respuesta más inmediata. El 100 con el 50, pero yo lo que quiero es que mostrar el producto que me quedó allá. Cambié de calculadora. Simbolab. ¿Qué hacían acá? Gracias, nombre. Cristóbal, gracias, Cristóbal. Multiplicación cruzada. Esto con esto y esto con esto. Entonces hacía 100 por uno o 100 dividido 18 por 50. Se los puse así porque por ahí esa es la forma supuestamente más reconocible. Vamos a la simplificación. 100 con 50 es 2. Y acá me queda logaritmo en base 3 de 2 sobre 18, que es un noveno, y el logaritmo en base 3 de un noveno, ¿a qué es igual? ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que el resultado me dé un noveno? No 9, un noveno. A menos 2. Listo. Una opción para trabajar una opción para trabajar este problema hubiera sido esta, que también es interesante comentarla. Fíjense que esta expresión y esta expresión están las dos precedidas por un signo menos. Entonces, yo al logaritmo en base 3 de 100 menos el logaritmo en base 3 de 18 menos el logaritmo en base 3 de 50, lo puedo escribir como el logaritmo en base 3 de 100, el menos lo pongo una sola vez, pero guarda, lo saco como factor común. ¿Qué me queda? Logaritmo en base 3 de 18. ¿Y acá qué me queda? Si saqué el menos como factor común. Más logaritmo en base 3 de 50. ¿Sí? Y acá tengo la suma de dos logaritmos. La suma de dos logaritmos es igual al logaritmo de ¿qué? ¿Qué pongo acá? ¿Eh? 18, muy bien, por 50. ¿Por qué? Porque con ese pequeño paso algebraico yo transformé las dos restas en una suma. ¿Está? Y ahora tengo la resta de dos logaritmos. Entonces esto lo puedo escribir como un único logaritmo que resulta del cociente entre 100 y 18 por 50. Distintas formas de llegar a lo mismo. ¿Está bien? De hecho, yo hubiese hecho la segunda. Bien, vamos al siguiente ejercicio. 38. Pero se me fueron justo las que preguntaron el 38A. Bueno, pero no las vamos a esperar. Bueno, este problema lo pidieron, yo se lo contesté a la compañera
en el banco porque es bastante enredado, ¿sí? No es difícil, es solamente enredado. em, Hay que ir como separando las partecitas del enunciado. Jessy, ¿me pondrías por favor en pantalla el enunciado? Vayan mirando ustedes, por supuesto, el enunciado. No necesitan esperar a que lo pongamos en pantalla. Googlealo, está el manualcito de tu calculadora, fíjate la configuración. Puede ser que la tengas en algún modo tipo de ingeniería. Fíjate en qué modo la tenés. Hasta acá sí. Algo tiene que hacer, ¿no? Debe estar en modo ingeniería, Nico. Ah, uh, bueno. ¿Están intentando hacer el ejercicio 38A? Bueno, acá hay una ligera diferencia con lo que veníamos trabajando, porque si yo lo miro así como de entrada, ya no tengo logaritmo de, tengo e elevado a la menos 2 por logaritmo natural de 5. Y sin embargo, eso lo vamos a responder sin usar la calculadora. ¿Lo puedo hacer con calculadora? Sí, en calculadora tendría que calcular el logaritmo natural de 5, multiplicarlo por menos 2 y después usar la teclita exponencial.
No es lo que vamos a hacer nosotros. Hay una propiedad que todos deben tener en cuenta. Miranda o Luciana me dicen en qué página estaba, así no perdemos tiempo. Les pregunto a ella porque lo estuvimos charlando ya. Página 66. La propiedad que dice e elevado al logaritmo natural de x es igual a x. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un número x, le aplico el logaritmo natural y después a todo eso hago e elevado a todo eso, me devuelve el x original. Y la otra parte debe decir que el logaritmo natural de e elevado a la x es x, ¿no? Esta para tenerlas en cuenta. ¿A cuál de las dos les parece que es semejante el enunciado 38A? Vamos a ponerle la uno, supongamos que esta es uno y esta es 2. ¿A la uno o a las 2? A la uno, porque dice e elevado a la logaritmo natural de x. El problema es que adelante del logaritmo de 5 tenemos un -2, me dice Fiorella. Yo le traduzco. ¿Está bien? Esto es como el lenguaje de... Hay un -2, pero yo, para poder aplicar esta propiedad, necesitaría que esté limpito, que no haya nada, es decir, que diga e elevado a la logaritmo de algo, máximo. Y estaba bien, Máximo, pero él arrancó diciendo capaz que esté mal y estaba bárbaro lo que dijiste. En una entrevista de trabajo no arranques presentándote así, ¿sí? Vos anda con convicción, que de última el otro decida si está bien o está mal. Estaba bien. Dice Máximo, este -2 yo se lo pongo como exponente al 5. ¿Necesitamos ya explicar por qué? No, ¿no? A esta altura no deberíamos. Entonces, esto sería e elevado a la logaritmo natural de 5 elevado a la -2. ¿Sí? Y ahora estamos, porque fíjense, tenemos e elevado a la logaritmo de x. ¿Cuánto vale x para ese ejemplo, para el 38A? Si comparo la propiedad uno con el ejercicio 38A, ¿cuánto vale? 5. Tengo tengo que comparar con logaritmo natural con logaritmo natural. ¿Cuánto vale x? 5 a la -2. Entonces la respuesta a esto es 5 a la -2 o si les gusta, 1/25. Los exponentes negativos no tienen nada de malo, pero en general se dejan expresados como positivos. Vamos con 38B. 38B. Estas dos propiedades es importante que las tengan presentes y se apoya en la idea de que una función exponencial con el logaritmo en la misma base son funciones inversas. Entonces, si yo aplico a un número, le aplico primero el logaritmo y después la exponencial, me devuelve ese mismo número. Y al revés, igual. Si yo hago perdón, si yo hago la base elevada a ese número y después le aplico el logaritmo, me devuelve ese mismo número. ¿Sí? Bien. A ver, voy a necesitar que alguien me dicte. Tiene bastantes logaritmos. Logaritmo natural, paréntesis. Logaritmo natural de elevado a la e elevado a la 10. Ahí termina. Logaritmo natural del logaritmo natural de e elevado a la 10.
¿Qué vamos a operar primero? Empezamos por la parte que está adentro del paréntesis. Dice logaritmo de e elevado a la e sobre 10. Lo que está dentro del paréntesis, ¿a cuál propiedad se parece? A la 2, es verdad. Acá tenemos el logaritmo natural. ¿Se parece a la 2? Fui tan entusiasmada y frené en el... Cuando iba a hacer la comparación, la 2 dice logaritmo natural de e elevado a la algo. ¿Esta dice logaritmo natural de e elevado a la algo? No, así que la respuesta no es directa. ¿Qué podemos hacer acá? Para comparar o para usar lo que estas dos, alguna de estas dos propiedades, no sé cuál de las dos. Hay una parte que se parece a la 2. ¿Cuál es? La que está dentro del paréntesis. La que está dentro del paréntesis, porque acá tengo logaritmo natural, como dice la propiedad 2, logaritmo natural, y tengo e elevado a la algo, acá tengo e elevado a la algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? E elevado a la 10. Entonces la propiedad 2 que dice que el logaritmo natural de e elevado a la e sobre 10, ¿cuánto da? El logaritmo natural de e elevado a la algo, ¿cuánto me da? El logaritmo natural de e elevado a la algo, ¿cuánto me da? Algo. Yo no dije x, dije algo. Dije el logaritmo natural de e elevado a la algo, ¿qué me da? Algo. El logaritmo natural de e elevado a una florcita, ¿qué me devuelve? La florcita. El logaritmo natural de e elevado a la x, ¿qué me devuelve? X. El logaritmo natural de e elevado a la e sobre 10, ¿qué me devuelve? ¿Qué me devuelve? 10. E sobre 10. Entonces, todo esto es e sobre 10. Esto, propiedad 2. Y ahora tenemos logaritmo natural de e elevado a la 10. Logaritmo natural de e elevado a la 10. ¿A qué es igual eso? 1, 2, 3, ya. Alto. 10, con convicción. 10. ¿Qué propiedad me asegura eso? La 2. Logaritmo natural, logaritmo natural. E, E. ¿Cuánto valdría X acá? 10, entonces esto es 10. La respuesta es 10. Y esto por propiedad otra vez 2. Dos veces la propiedad 2. Importante recalcar que esto vale si uno lo hiciera en general. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el número a elevado al logaritmo en base a de x, esto me da x. O sea, no es que vale solo para el logaritmo natural. Lo importante es que ustedes reconozcan que la base de la potencia tiene que coincidir con la base del logaritmo. ¿Se ve eso? Y al revés lo mismo. El logaritmo en base a de a elevado a la x me da x, pero la base del logaritmo tiene que coincidir con la base de la potencia. ¿Quedó? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas de lo que expliqué no hay? Bien. ¿Dudas con respecto a los problemas? Ahí va. ¿Dudas con respecto a los problemas? Si no hay dudas, puede ser por dos cosas, o porque hice las cosas muy bien o porque no las hice. ¿Tá? Bien, voy por orden para las preguntas. Nombre, Tiara. A ver, de nuevo, ¿no te queda claro lo del logaritmo?
natural. Es un logaritmo, dice Tiara, sé que es un logaritmo en base E. Sí. ¿Y cuál es tu duda ahí? Que la base E, el número E es un número irracional, como el número pi, por ejemplo. Entonces, cuando yo pongo logaritmo en base 2, ¿cuánto vale más o menos el número E? 2,71. Así como el número pi, viste que una vez se dice 3,14. Bueno, el número pi no es 3,14. El número pi es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Por eso es irracional, ¿sí? Pero si te pusieran logaritmo en base pi, porque te lo pueden poner, se están refiriendo a que la base de ese logaritmo es el número pi, o sea, aproximadamente 3,14. Cuando te piden logaritmo natural, te están indicando que la base de ese logaritmo es el número e, no es una letra, es un número. ¿Está bien? Que es el número que en la aproximación a dos cifras es 2,71 o 2,72. ¿Quedó? Sí, Máximo. ¿Cuál es tu pregunta? Más alto, a ver. Eso de las propiedades de dividir y multiplicar x e y, ¿cómo cuál es? Eso que dijimos, el logaritmo de x más el logaritmo de y, ¿eso? A ver, les voy a pedir a quienes se están retirando, estamos en horario de clase, que lo hagan lo más silenciosamente posible. Pueden retirarse, que lo hagan lo más silenciosamente posible, porque estoy tratando de escuchar lo que dice un compañero y no puedo. Sí, bien, buena pregunta, Máximo. Dice Máximo, esas propiedades que estuvimos viendo se pueden aplicar si estamos trabajando en la misma base, y eso es sumamente importante que lo tengan claro. Las propiedades valen si yo tengo la misma base, supongamos esta. Acá yo puedo decir el logaritmo en base a de x por y. Lo que pregunta Máximo es, ¿y qué pasa si yo tengo el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base b de y? Con a y b, por supuesto, distintos, ¿no? Bueno, ahí no puedo aplicar la propiedad. Es muy interesante lo que preguntas. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Que hagas un cambio de base. Que hagas un cambio de base. Entonces esto, por ejemplo, lo escribas en base A. ¿Cómo? Con la formulita que escribimos antes, que ya la borré. ¿Se entiende? Ah, bueno. Eh, a ver, lo hacemos en un ejemplo. Suponete que vos tenés el logaritmo en base 2 de, no sé qué va a dar esto, lo estoy inventando, así que nos va a dar lo que nos tenga que dar. Logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 5 de 8. Va a dar cualquier cosa, no importa lo que dé. ¿Puedo aplicar, decir que esto es el logaritmo de 3 por 8? No, porque las bases son distintas. Entonces, ¿qué deberías hacer? O escribís esto en base 2 o escribís esto en base 5, el que vos quieras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto sería el logaritmo en base 2, ¿no? ¿De quién? De 8 sobre el logaritmo en base 2 de 5. Y ahí no vamos a poder hacer nada porque no lo podemos escribir como en una sola base. Ahí queda. Ahí llego. Lo más que puedo llegar a hacer es escribirlo así y no puedo hacer más nada porque esta segunda expresión no la puedo desarmar. Conclusión, las propiedades las puedes usar solamente cuando tengan la misma base. Y cuando tengan distinta base, a lo sumo te podrías estirar hasta esto que estoy viendo que no te va a servir. Solamente logras expresar todo en la misma base y ahí quedamos.
Hasta ahí llego y no se puede avanzar. ¿Quedó, Máximo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos despedimos entonces hasta la clase de mañana. La recomendación de siempre, hagan las actividades previas que para eso están. ¿Sí? Chau Zoom, chau Zoom, chau chau, chau Aula 300.